Hola, buenas noches. Mi nombre es Luis Fernando Solari Arias. Soy ingeniero de sistemas. Actualmente trabajo como auditor de sistemas en el Banco Unión. También he trabajado como auditor y consultor en PricewaterhouseCoopers y Ernst Young, que son firmas de auditoría. Dentro de mis intereses me gusta mucho la auditoría de sistemas. Justamente tengo la certificación CISA, que es la certificación de auditor de sistemas de información, que es expedida por ISACA, una certificación internacional. Eh, Me gusta la seguridad informática y el tema de administración y gestión de riesgos, que es justamente el tema que vamos a tocar a continuación. Entre mis pasatiempos se encuentran que me gustan los juegos en red. Creo que como la mayoría de los ingenieros e informáticos, me gusta el fútbol. El equipo de mis amores es el Bolívar. ¿Ok? Y soy papá de dos hermosos hijos. Sus nombres son Mateo y Luciana. Que bueno, ellos son el impulso de mi vida y mi razón para seguir creciendo. Bueno, entremos al tema que nos toca ver, es el proceso de gestión de riesgos. Sin embargo, entremos a lo que es la definición de riesgos. ¿Ok? No podemos hacer una metodología o administración de riesgos si no sabemos qué es el riesgo. El riesgo, como ven en la figura, está presente todo el tiempo en nuestras vidas. ¿Ok? Eh, las personas están expuestas a diferentes riesgos familiares, económicos, de salud, etcétera. Y también pasa lo mismo con las empresas, ¿no? Nos vemos, las empresas se ven afectadas por diversos riesgos, factores externos, eh, amenazas, eh, el mismo personal interno, ¿ok? Entonces, como una definición, podemos decir que el riesgo es la probabilidad que una amenaza se convierta en un desastre, ¿ok? La vulnerabilidad o las amenazas por separado no representan un peligro, pero si se juntan se convierten en un riesgo, o sea, en la probabilidad de que ocurra un desastre. Bueno, eso quiere decir que existen diferentes riesgos asociados, ¿ok? Diferentes riesgos que pueden afectarnos en la empresa. Y estos riesgos nos pueden afectar negativamente o pueden producir un desastre. Negativamente, no cumpliéndose alguno de nuestros objetivos, o pueden causar un desastre donde ese desastre signifique un daño económico, daño en la reputación, un daño, una sanción, ¿ok? Bueno, diversos escenarios como tal. Dependiendo del riesgo y su importancia para el negocio, ya hablando en un enfoque empresarial, la gerencia y el consejo de dirección, vale decir la alta gerencia, pueden optar por evitar, mitigar, transferir o aceptar los riesgos. Vayamos viendo cada uno de estos. Empecemos por mitigar. Eh, Mitigar quiere decir que si se tiene un riesgo, y es un riesgo grande, un riesgo que tenga una alta probabilidad de ocurrencia, pues tenemos que efectuar ciertas acciones para mitigar o reducir este riesgo. ¿Ok? Vale decir, poner controles, invertir más dinero, poner más personal, qué sé yo. Hay diferentes tipos de riesgos y diferentes soluciones. ¿Ok? Pero en palabras sencillas y como esta presentación es para que cualquier persona nos pueda entender, es que si hay un riesgo grande, hay que reducirlo. Y esta reducción es justamente mitigar ese riesgo. ¿Ok? Transferir. Transferir es que si se encuentra un riesgo, si se halla un riesgo, este se transfiera o se
le dé a otra persona o a otro grupo de personas. Ejemplo, un ejemplo claro es las pólizas de seguro. Si yo en mi auto tengo la probabilidad de chocarme, ¿ok? Ese choque va a afectar a mi auto y va a afectarlo, qué sé yo, en la carrocería, bueno, dependiendo del choque que se tenga. Pero bueno, va a afectar cierta parte de mi auto y por eso yo voy a tener que separarlo y voy a tener que incurrir en un gasto para esto, ¿no? Para solucionar, para que el auto esté nuevamente bien. Entonces, lo que una persona hace para transferir el riesgo, ¿no? O sea, yo tengo el riesgo de chocar mi auto, para, para transferirlo, yo contrato a una empresa de seguros, contrato una póliza de seguro contra accidentes. Entonces, eh, si me pasa un choque, pues mi aseguradora se encargará de solucionar este percance, ¿no? Por lo cual yo voy a ir pagando mensualmente una cuota a esta aseguradora, ¿ok? Entonces de esta forma yo estoy transfiriendo ese riesgo. Aceptar. Aceptar quiere decir cuando existe un riesgo, pero para solucionarlo yo voy a tener que invertir mucho dinero, ¿ok? O mucho personal, o simplemente no lo puede hacer, ¿ok? O tal vez es un riesgo muy pequeño que tiene una baja probabilidad de impacto, ¿ok? Entonces yo no tendría que realizar ciertas acciones y posiblemente no pase, ¿ok? Entonces en ese caso lo acepto. Y el de evitar. El de evitar quiere decir cuando, por ejemplo, yo me estoy fusionando con una empresa y esta empresa tiene por sus antecedentes posiblemente haga lavado de dinero o esté relacionado con el narcotráfico o bueno, cualquier tipo de ganancias ilícitas. Entonces, si yo estoy en ese proyecto de fusión y veo que hay mucho riesgo asociado, pues lo evito. ¿Cómo? No fusionándome. De esta forma evito el riesgo que está asociado a esta fusión. Como pueden ver, hay evitar, mitigar, transferir o aceptar. Sin embargo, no existe rechazar. Los riesgos nunca se rechazan, siempre se los enfrenta. ¿Y cómo se los enfrenta? A través de una gestión de riesgos. ¿Ok? Hay distintas metodologías, hay distintos tipos para, bueno, distintas metodologías para realizar la gestión de riesgos. Sin embargo, la mayoría bueno, todas las metodologías coinciden en estos 5 puntos que los voy a tocar a continuación. Por lo que podríamos decir que esta es una metodología estándar. ¿Ok? Los 5 pasos son identificación y clasificación de los recursos, valorar las amenazas y las vulnerabilidades, elaborar la visión general de riesgo, identificación de controles existentes y la toma de decisiones del riesgo residual. ¿Ok? Vayamos a ver el primero, identificación y clasificación de activos o de los recursos. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que hacer una clasificación, identificar todos los activos que tenemos. ¿Ok? ¿Cómo lo hacemos? A través de la información y datos, hardware, software, servicios, documentos y personal. Todos estos puntos nosotros los tenemos que identificar, hacer un inventario de todo lo que tenemos en información. ¿Ok? ¿Dónde está nuestra base de clientes, nuestra base de contabilidad, etcétera, ¿no? Dependiendo del tipo de negocio va a variar la información. Hardware, qué equipos tenemos, qué servidores, dónde los tenemos, están en La Paz, en Cochabamba, en Santa Cruz, está todo centralizado, está todo distribuido, etcétera. Lo mismo para el software, qué sistemas tenemos. Tenemos un sistema core, tenemos sistemas satelitales, tenemos sistemas que te ayudan en la operativa del negocio, etcétera. Servicios u operaciones. ¿Qué operaciones realizamos? Si somos un banco, tendremos cartera, captaciones. Si somos una empresa de fábrica, tendremos producción, ventas, compras. ¿Ok? Atención al cliente.
Y bueno, así, dependiendo del negocio. Documentos, no simplemente estás relacionado a tecnología, sino también a documentos. ¿Qué documentos manejamos? Eh, y es todos los documentos que manejamos, manuales, procedimientos, políticas, estatutos, contabilidad, formularios, etcétera. Y también al personal, ¿ok? ¿Qué tipo de personal tenemos? ¿Qué cargos? ¿Dónde están distribuidos? Etcétera, etcétera. Hay bastantes formularios que te ayudan a esto, pero lo único que tenemos que tener en cuenta en esta presentación es que se tiene que hacer la clasificación de los recursos y hacer el inventario de todo lo que se tiene en cada uno de estos puntos. ¿Ok? Lo siguiente es realizar y valorar las amenazas y vulnerabilidades. ¿Ok? Si ya tienes identificados todos sus activos, vas a ir diciendo qué puede afectar o qué vulnerabilidad o qué amenaza tienes para todos los activos que tienes. ¿Ok? En amenazas, por ejemplo, errores, daño o ataque intencional, fraude, robo, falla del equipo, etcétera. ¿Ok? Amenazas son eventos externos que te podrían afectar, ¿ok? Que no se pueden controlar. Vulnerabilidades, falta de conocimiento del usuario, falta de funcionalidad de la seguridad, elección deficiente de contraseñas, transmisión de comunicaciones no protegidas. ¿Ok? Estos son algunos ejemplos tal vez relacionados a tecnología, pero se tendría que, por cada activo de información que ya has clasificado, se tendría que ver cuáles son las amenazas y vulnerabilidades que tiene este activo de información. O bueno, este activo. Las mismas personas pueden tener amenazas o vulnerabilidades. Ok. ¿En qué resulta esto de amenazas y vulnerabilidades? Resulta en pérdida directa de dinero, ¿ok? Eh, Violación de la legislación. La legislación o lo legal siempre es algo importante. Pérdida de reputación, peligro potencial para el personal o los clientes, o sea que les puede pasar algo a nuestros usuarios o a nuestro personal o a nuestros clientes, pérdida de confianza, pérdida de oportunidades de negocio, y bueno, los otros dos puntos más, reducción en la eficiencia operativa e interrupción de la actividad del negocio. Una vez que tengamos y hayamos identificado, en primer lugar, todos los activos y segundo, valorar que cada uno de estos activos, cuál es su amenaza y su vulnerabilidad, tenemos que elaborar la visión general de riesgo. ¿Ok? Estos elementos se combinan para formar una visión general de riesgo. Un método común de combinar los elementos es calcular la vulnerabilidad de impacto por la probabilidad de que ocurra en relación con un recurso particular de información y obtener una medida del riesgo en general. ¿Ok? El riesgo es proporcional al valor de la pérdida o daño y la frecuencia estimada de la amenaza. ¿Ok? Lo único que aquí haces es, ok, ya se identifican tus activos y ya tienes cuáles son sus vulnerabilidades y amenazas y ahora estableces qué tan frecuente, cuál es el impacto y la probabilidad de ocurrencia. ¿Ok? Si tienes un riesgo que tiene mucha probabilidad y un alto impacto, pues te afecta severamente. Te afecta, eh, por así decirlo, un montón a tu empresa. ¿Ok? Entonces tienes que, por cada uno de los riesgos, ok, van a haber riesgos que posiblemente no pasen y que tengan un impacto muy bajo. Entonces vas clasificando todos estos riesgos. Por cada uno de los activos vas clasificando y vas viendo cuál es la visión general del riesgo. ¿Ok? Una vez que has identificado los riesgos, se pueden evaluar los controles existentes o se pueden diseñar nuevos controles para reducir las vulnerabilidades. Vale decir que si ya has identificado ya has identificado tu activo, has identificado cuál es su vulnerabilidad o amenaza, has dicho qué
por así decirlo, qué número tiene el riesgo. Ahora tienes que ver si tienes algunos controles que mitigan este riesgo o si no los tienes. Si no los tienes, pues implementas alguno, ¿ok? O, em, o pones algo para reducir este riesgo. Em, los controles se denominan contramedidas o protecciones. Pueden ser acciones, dispositivos, procedimientos o técnicas. ¿Ok? La fortaleza de un control puede ser medida en términos de su fortaleza inherente o de diseño y de probabilidad de su efectividad. En otras palabras, vamos a ver si estos riesgos están cubiertos de cierta forma o si no lo están. Si lo están, vemos qué tan eficiente es el control. Y si no lo están, pues vemos la necesidad de poner un nuevo control para mitigar este riesgo. Y el último punto es la toma de decisiones de riesgo residual. Vamos a ser claros que un riesgo nunca se puede cubrir al 100%. Siempre va a haber una probabilidad baja o va a haber un riesgo residual que va a ser el 0.0001, ¿ok? De que ocurra algo. Nunca vamos a poder eliminar el riesgo completamente. Entonces, para esto tenemos que ver qué hacemos con el riesgo residual. Si hemos visto que ya se tiene algún control y aún así queda riesgo, pues podemos poner un control adicional, por así decirlo, un doble control, o simplemente lo aceptamos, como habíamos visto en otra diapositiva. ¿Ok? Estos serían los 5 puntos para una administración de riesgos. ¿Ok? Habíamos puesto acá, este es ya el mapa mental que nos ayuda a un poco esquematizar todo lo que ya hemos hablado. Acá vemos los 5 puntos: identificación de recursos, valorar amenazas y vulnerabilidades, la visión general de riesgo, identificación de controles, el riesgo residual, ¿ok? Y también vemos algunos conceptos: apetito de riesgo, tolerancia, capacidad de riesgo, el propósito que tenemos, etcétera. Este es un poco el esquema, el mapa mental que nos va a ayudar a memorizar todo. Vemos que está esquematizado en estos 5 puntos. Y bueno, esa sería la presentación. Me despido y espero que haya podido hacer un poco, les haya podido transmitir un poco lo que es la administración de riesgos. Gracias.